Muy buenas que son, hermanos. Hoy vamos a hacer un estudio de Abel y Jesús. Y para eso vamos a estar estudiando un poquito cómo encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un poquito, ¿vale? La primera comparación, paralelismo que podemos encontrar es que tanto Abel como Jesús son pastores, ¿verdad? Aquí podemos leer en Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces vemos aquí cómo Caín era aquel que cultivaba, que cuidaba de la tierra, ¿verdad? Pero Abel era el pastor de ovejas. Entonces vemos que dentro de esta breve exposición, el trabajo más forzoso lo tenía Caín, ¿verdad? Que labrar la tierra no es fácil, mientras que ser pastor de ovejas es como una vida mucho más tranquila. Pero también hay que tener en cuenta de que al ser pastor también tienes que salir fuera de tu casa mucho tiempo, y si viene algún lobo o algún animal feroz, tú también tienes que defender a las ovejas, y si alguna se pierde, tú lo tienes que cuidar, ¿verdad? Para que no se te pierdan. Entonces vemos que comparando, realmente Caín tenía el trabajo más forzoso. Y viendo aquí a Jesucristo, cuando nos vemos en el Nuevo Testamento, se nos revela de que Él es el buen pastor, ¿no? Mientras que Abel era el pastor, ¿quién es el buen pastor? El que nunca nos falla, Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y efectivamente eso fue lo que Jesucristo hizo por todos nosotros. Fijaros otra de las cosas que vemos aquí, ¿verdad? Abel fue odiado por su hermano, y Jesucristo, ¿por quién fue aborrecido, verdad? ¿Por quién fue odiado? Pues por el mundo, y también despreciado por los suyos. Entonces, viendo aquí a Abel, dice que Caín se ensañó, ¿verdad? En gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces vemos aquí como Dios ya sabía los pensamientos que tenía Caín. Dios, que conoce el corazón de cada hombre, sabía que Caín iba a matar a su hermano. Y aquí en Jesucristo vemos algo similar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le sucedió a Jesucristo? Tantas personas allí en Jerusalén cuando él entró en su entrada triunfal, ¿verdad? Todo el mundo gritando: Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, allí con las palmeras. Pero, ¿qué pasó unos días después? Aquellas personas que lo recibieron con gritos de alegría, dentro de unos pocos días gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Entonces vemos aquí también, ¿verdad? Como Abel, que fue odiado, que fue el pastor, también Jesucristo, nuestro buen pastor, fue odiado por aquellos que también le seguían, aquellos que vieron sus milagros, aquellos que vieron grandes cosas que él dijo y que predicó. Entonces vemos aquí como el demonio está actuando, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciar la obra del diablo y la obra de Dios. La obra del diablo es de esta forma. El diablo va con Caín, ¿verdad? Le mete en su cabeza engaño, dudas y celos. Entonces vemos aquí como Caín, cuando presenta las ofrendas, Caín trajo lo mejor del campo, ¿verdad? Las mejores frutas, las mejores verduras. Y Abel lo que entregó en su sacrificio fue un cordero, un cabrito. ¿Por qué Dios aceptó el cordero de Abel y no las verduras y la fruta de Caín? Porque para acercarse a Dios, para pedirle perdón a Dios, hace falta derramar sangre, y sangre de un animal, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Caín, él en su mente pensó: yo le voy a dar a Dios lo que yo quiero y Dios me lo va a aceptar. Y efectivamente vemos que no es así. Dios te dice: tú tienes que acercarte a mí con un sacrificio, no con lo que tú deseas.
Y eso fue, ¿verdad? Entonces, viendo Caín que fue despreciado, se sintió humillado, ¿verdad? Porque había Dios rechazado su ofrenda. Entonces ahí empezó los celos, ¿verdad? Contra Abel. Y ahí ya aprovechó el diablo para meterle más engaño, más duda, ¿verdad? Como diciéndole, Dios no te quiere, Dios quiere más a Abel, tú no eres importante, Abel es más importante. Y ahí poquito a poquito el diablo va maquinando tu cabeza de una forma que no para durante todo el día, ¿verdad? Entonces, vemos aquí ese pensamiento que el diablo está metiéndole constantemente a Caín. Abel es mejor que tú, Dios no te quiere. ¿Y Caín qué fue lo que pensó? Caín piensa matar a su hermano a sangre fría y calculándolo todo. Entonces vemos aquí cómo Caín tenía el lugar y la hora perfecta para que sus padres, Adán y Eva, no supieran nada. Entonces, vemos aquí cómo cuando queremos pecar siempre lo queremos hacer a escondidas, ¿verdad? Pero siempre de una manera calculada para que todo salga perfecto, como si dijéramos, Dios no lo va a impedir, entonces lo voy a hacer de esta forma. Y ahora aquí vemos la obra de Dios, ¿verdad? Vemos ahí la obra del diablo, como está engañando, metiéndole duda a Caín. Y Dios cómo se acerca a Caín. Vamos a ver esto que es muy interesante. Dios predica verdad a Caín, ¿verdad? Dios se preocupa. Dios no le dice, rechazo tu ofrenda y eres muy mala persona, ¿no? Dios quiere lo bueno para él también. Entonces, fijaros aquí lo que dice Dios. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos aquí como que Caín se enojó, ¿verdad? Y cuando una persona se enoja es como si tú estás jugando, ¿verdad? Y tú pierdes la partida. ¿Y cómo se te queda la cara? De tristeza, ¿verdad? Y una persona triste que mira hacia arriba o hacia abajo, pues hacia abajo, como si estuviera humillado. Entonces así se veía Caín. Y Jehová se dio cuenta automáticamente y le dijo, ¿por qué te has enojado, verdad? ¿Por qué te has puesto tan triste? Como diciendo, oye, no pasa nada, yo te sigo amando. Y aquí viene lo siguiente, ¿verdad? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces ya aquí ya lo que le está diciendo a Caín Dios es que, oye, Caín, yo sé lo que tú quieres hacer con tu hermano. Yo estoy viendo tu corazón. Ten mucho cuidado de lo que vas a hacer, porque si no haces bien las cosas, el pecado está a la puerta. Es decir, oye, una cosa es odiar a tu hermano y otra cosa es la acción de matar y derramar la sangre de tu hermano. Y dice aquí, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces ya aquí está más bien diciéndole Dios a Caín, oye, ten cuidado, yo veo tu corazón, no hagas lo que tienes en mente. Entonces, aquí Dios, ¿qué es lo que hace? Da libertad. Al igual que Dios da libertad a Adán y a Eva, ¿verdad? De tomar del fruto prohibido o no, y cayeron, Dios, sabiendo que Caín iba a matar a su hermano, no lo impidió, sino que dio libertad. Caín tuvo la opción, ¿verdad? De decir, mira, odio a mi hermano, pero yo sé que Dios me ama y voy a tratar de, en la próxima ofrenda, entregar lo que Dios quiere. Caín hubiera podido optar por esa elección, pero optó por la peor de todas, que fue matar a su hermano. Entonces, al final, Abel fue matado, fue muerto por envidia. Y Jesucristo fue entregado a la muerte por también por envidia. Entonces vemos aquí como la envidia es muy mala. Y aquí vemos en Génesis, ¿verdad? Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Entonces vemos aquí como Caín lo tenía todo previsto, pensado, calculado, el día y la hora y el sitio. ¿Y qué pasó también con Jesucristo? Y aquí vemos en Marcos, porque Pilatos conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Fijaros que los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, las personas del Sanedrín dijeron, vamos a matar a Jesús. Y fijaros que en el momento que dijeron eso fue cuando Jesús hizo uno de los grandes milagros, que fue resucitar a Lázaro. Automáticamente cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ya el Sanedrín dijo, hay que matar a Jesús. Y fijaros que justamente después de la entrada de Jerusalén, ya todo estaba más que planeado. De hecho, cuando entregaron a Jesús al templo, ¿verdad? Allí en el Sanedrín para juzgarlo, hubo gente que fue comprada por dinero. Una de ellas fue Judas, ¿verdad? Pero hubo otras que dijeron cosas, mentiras sobre Jesús para condenarle. Y efectivamente aquí vemos cómo los principales sacerdotes también fueron como Caín, ¿verdad? Tuvieron esa mala intención y también estaban todos como planeando el plan perfecto para ejecutar al Hijo de Dios. Entonces, hablando un poquito sobre los sacrificios, ¿verdad? Que Abel entregó. Abel ofreció con fe un sacrificio sin defecto. Abel, por tanto, ofreció el más excelente sacrificio, derramando la sangre. Abel ofreció un sacrificio personal para sí mismo y fue aceptado por Dios. Entonces vemos aquí, y aquí vamos a intentar meternos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para hacer un paralelismo y para profundizar en el estudio, que dirá en Hebreo capítulo 11 versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, fijaros qué bonito, ¿verdad? Que Abel, aún habiendo muerto, aún habla por ella. Es decir, vemos aquí un rastro, una huella de que la palabra de Dios nos enseña de que después de la muerte hay vida. Tenemos boca, seguimos hablando, seguimos predicando, seguimos creyendo, tenemos a Dios presente y Dios nos valora mucho, ¿verdad? Nos ama con todo su corazón. Y aquí vemos también eh, cuál fue, ¿verdad? El sacrificio de Caín. Sus ovejas, el más gordo de ellas, es decir, se trajo el mejor. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos aquí que cuando Dios pone un orden y una ley, ¿verdad? Para acercarse a Él y tú la cumples, pues Él te lo acepta. ¿Qué pasa al hombre pecaminoso? Que siempre queremos hacer lo que nos da la gana y queremos entregar a Dios lo que queremos. Pero Dios te dice las cosas para que tú las hagas. Dios quiere el bien para ti. Y ahora aquí ya también dirá en Hebreo una cosa muy buena y muy interesante, que es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Por eso es tan importante derramar sangre, ¿verdad? Como también recordamos cuando Dios hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva y les quitó la hoja de higuera y los vistió con pieles. Y para hacer piel hace falta matar un animal y derramar su sangre. Entonces vemos aquí como la sangre al final está íntimamente unido con el perdón. Y Jesucristo, muy bien, Cristo mismo fue un sacrificio perfecto, porque estaba entregándose Dios mismo, ¿verdad? Cristo dio su propia sangre, Él entregó todo en sacrificio para perdón de los pecadores, es decir, por ti y por mí.
Y Cristo fue una ofrenda sacrificial en sustitución de los pecadores. Esto lo que quiere decir es que realmente nosotros nos merecemos morir eternamente porque somos pecadores. Pero Dios, en su infinita misericordia, entregó a su Hijo para que muriera en el lugar nuestro y así fuésemos salvos. Y este sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios. Entonces vemos aquí diferentes pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, en Efesios dice que andad en amor como Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, la muerte de Jesús fue aceptada como una buena colonia, ¿verdad? Un olor fragante. En Hebreo capítulo 9 dirá, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos aquí también otra de las cositas, y es que Jesucristo es sin mancha, Jesucristo nunca pecó. Por eso es el sacrificio perfecto de una vez para siempre. Todo lo que nosotros entregamos está manchado por nuestras manos pecaminosas, pero cuando Jesucristo se entregó a sí mismo, Él que nunca conoció pecado, Dios aceptó su muerte. Y en el Apocalipsis capítulo 1 dirá, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué importante, ¿verdad? La palabra sangre en este estudio. Y en Primera de Pedro dirá que sabiendo que fuisteis rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, entonces estos versículos aquí lo que nos está dando a entender es que Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, que murió derramando su sangre para que tú y yo hoy nos beneficiemos de ese perdón gratuito de Dios. Entonces vemos cómo serían los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿vale? Es un poco asqueroso, ¿vale? Pero bueno, para que vosotros veáis cómo es un poquito los sacrificios en el Antiguo Testamento, que eso se recoge sobre todo en los libros de Levítico y Números. Entonces tiene que haber un sacerdote y un pecador. El pecador entrega un animal al sacerdote. El pecador pone las manos sobre la cabeza para pasar sus pecados al animal. Es decir, hay un momento de silencio donde el pecador cierra los ojos, pone la cabeza pone sus manos sobre la cabeza del animal y le pide perdón a Dios por ciertos pecados, ¿verdad? En silencio. Y ahora el sacerdote, que ya está cargando con los pecados de ese hombre, debe de morir. Entonces ese animal muere derramando su sangre. Y Dios perdona a ese pecador por ese sacrificio. Entonces vemos aquí cómo era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde prácticamente cuando se instituyó este tipo de sacrificio que fue con Moisés hasta Jesucristo, era así todos los días. Persona que tenía pecados, quería confesarlo, tenía que llevar un animal y tenía que hacer el procedimiento que acabamos de explicar. Y ahora nosotros como cristianos, ¿qué? ¿Tenemos que seguir entregando sacrificios de animales y derramar sangre? La respuesta es no. Ya nosotros tenemos a Jesucristo y Jesucristo ya, digamos, cumple con todo lo aquello que hacían en el Antiguo Testamento y mucho más, porque Jesucristo es aquel que da cumplimiento a la ley. Entonces, aquí vemos en Jesucristo tres factores muy importantes, ¿verdad? Jesucristo es el sacerdote, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces vemos aquí como, como antiguamente se necesitaba un sacerdote, ¿verdad? Muy bien, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que vela por nosotros, que es Cristo. Cristo es el animal que muere. Aquí en Juan 1, ¿verdad? Esa famosa frase de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces vemos aquí que Jesucristo es el sacerdote, el animal que muere, y aquí lo más impactante, Cristo es el pecador. Y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo Jesucristo va a ser pecador si es sin mancha? Bueno, esperad un momentito. En 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos que Jesucristo nunca pecó, era inocente, pero él cargó, al igual que en el Antiguo Testamento el animal cargaba con los pecados del pecador, Jesucristo cargó con nuestros pecados, ¿verdad? Tanto los pasados como los presentes como los futuros, para que él, cargando con esos pecados en la cruz, a la hora de morir y derramar su última gota de sangre, fuese hecho ese pacto con Dios, ese perdón, fuese válido. Y ahora vemos cómo ese perdón se puede ver dentro de la iglesia y no fuera, porque dentro de la iglesia está la palabra de Dios que siempre se está predicando y enseñando. Está el santo bautismo donde allí hay perdón, reconciliación, ¿verdad? Y está en la Santa Cena, donde allí se nos está plasmando la vida eterna, la eternidad, ¿verdad? Los banquetes que están en los cielos junto con los santos. Y por último, y lo más importante, lo que todos necesitamos, la salvación. Así que, queridos hermanos, espero que les haya gustado este estudio y hasta la próxima.